Normalmente hoy iba a traer un pizarrón, pero después le saqué la foto nomás. Siempre manejo con el pizarrón y podemos armar más gráficos. Los de Paysandú me conocen un poco. Eh, Quería que veamos la otra, de cómo a veces la humanidad, ahí. Es importante la premisa de dónde partimos para ver el matrimonio, desde qué punto de vista partimos, de qué principio, ¿no? Y la humanidad en general, desde dónde toma para poder hacer un referente de matrimonio, del hoy, ¿no es cierto?, del presente. Y desde el presente quiere explicar hacia atrás y proyectarse un futuro de ideal de matrimonio, ¿no? ¿Qué tiene en cuenta? Las circunstancias, las culturas, la filosofía, las experiencias, el lugar, etcétera, de donde vive. Ahora las redes sociales nos traen de cualquier parte del mundo, nos presionan a ciertos modelos, pero siempre es desde el presente, mirando hacia atrás, hacia adelante. Entonces, otra de las cosas que uno puede notar es que siempre van desde el efecto hacia la causa, ¿no? O desde la rama hacia el tronco. ¿Cuándo van a llegar al tronco? Nunca. Bueno, esto era para mirarlo rápidamente. Yo quisiera que prestemos un poco más de atención hacia lo que la perspectiva que a mí me gustaría que nosotros miremos hoy, la otra. Yo entiendo que la Escritura nos enseña que Dios ha planeado lo que nosotros vemos, todo lo que es creación, desde Génesis 1 a Apocalipsis, lo ha creado antes, o sea, lo ha planeado antes de la fundación del mundo. ¿Estamos de acuerdo ahí en todos? O sea, no es que Dios fue improvisando en la marcha, ¿no? Dijo, qué lindo, hizo la luna y la estrella, y dijo, sería bueno agregar esto, ¿no? No, Él diseñó algo perfecto, lo planeó desde la eternidad y después lo ejecutó. Entonces, desde ese plan de redención que nosotros vamos a ver, es lo que tenemos que considerar el matrimonio. ¿Cómo encaja el matrimonio dentro del plan que Dios ha tenido? ¿No? Entonces, ¿desde dónde se va a ver? ¿Desde dónde podemos ver la obra del Señor? Desde cómo Él lo planeó, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo le digo a los hermanos siempre que charlamos sobre cualquier tema es que ¿desde cuándo existe el tiempo? Desde el momento que empezó la creación. ¿Cuándo va a terminar el tiempo? Cuando el Señor empiece a hacernos vivir el cielo nuevo y tierra nueva, destruya todo esto, comienza la eternidad. La eternidad es ausencia de tiempo. Hermanos, y en este tiempo, si nosotros miramos desde el Antiguo Testamento, tenemos mucha evidencia, pero creo que la muestra más clara es del Señor, cómo Él decía, no ha llegado la hora, ha llegado la hora, mostrando que cronológicamente hay un tiempo exacto que Dios tiene planeado desarrollar lo que tiene planeado, ¿no? Él tiene una agenda marcada y de ahí no se mueve en su plan. Y una de las cosas que me llama la atención es en Apocalipsis, cuando habla de aquellos ángeles que tiene atado para el año, mes, día y hora. Él lo tiene
en su agenda marcada. Entonces, ¿y eso cuándo lo tenía agendado? Antes de la creación del mundo. Hermanos, nosotros tenemos que mirar todo, incluido el matrimonio, que es lo que nos convoca hoy, desde ese plan y de esa agenda que Dios tiene, desde ese diseño que Dios ha establecido. Él no se va a mover de ahí, ¿no? Entonces, yo puse algunos textos, si ustedes lo quieren ir comprobando. Por ejemplo, Efesios 1:4, Efesios 2:10, nos habla que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 nos habla que fuimos creados para buenas obras que Él planeó desde antemano, ¿no? ¿Y cuál es ese antemano? Antes de la creación del mundo. Es decir, el diseño de Dios de vida, que Efesios después, cuando llega a partir del capítulo 4, comienza a poner en práctica esa doctrina, y que está incluido el matrimonio también ahí. ¿Cómo está diseñado? Dice que eso está diseñado también por el Señor, ¿no? El matrimonio también. Entonces, ¿cómo yo voy a enfocar la vida de matrimonio? ¿Dónde lo tengo que meter? No es algo aislado. Encaja dentro de todo lo que Dios ha planeado, estructurado. Entonces yo tengo que ir desde lo general hacia lo específico, desde lo que Dios planeó en su generalidad hacia un tema en especial. ¿Por qué las sectas a veces llegan a conclusiones no la secta, dentro del cristianismo hoy, desde cuando queremos llegar desde un determinado texto a entender el resto de la Biblia, ¿qué hacemos? Muchas veces conclusiones tan equivocadas, tan lejas de la realidad, ¿no? Hermanos, con el matrimonio también va a pasar lo mismo. Si yo quiero mirar desde el matrimonio y especialmente de la experiencia matrimonial y de la realidad que vivimos hoy, tomar texto y de ahí entender y querer encajar en la voluntad de Dios, vamos a errarle. Entonces yo tengo que entender cómo Dios planeó todo y cómo encaja el matrimonio dentro de la pieza de todo el rompecabezas que Dios ha armado. ¿Vamos bien hasta ahí? Desde esa premisa yo he encarado el tema, ¿no? Ahí puse algunos pasajes que habla justamente que Dios ha hecho todo eso, ¿no? Por eso puse también que es desde el plan de la redención, ¿no? Porque el matrimonio tiene mucho que ver con el plan de redención. Desde la cruz vemos hacia atrás y hacia adelante. El tema central en la Biblia es el plan de redención. Todo lo que la Biblia trata desde el comienzo hasta el final, ¿qué tiene que ver? Con la redención, ¿no? Con la salvación. La Biblia es cristocéntrica y lo central es lo que Cristo vino a hacer por nosotros, ¿no? Todo eso estuvo planeado de la eternidad. Hermanos, perdónenme lo que me escuchan todos los días, que son 3 nomás. Pero esto es algo que yo insisto siempre, ¿no? Dios conocía de antemano, antes de la creación del mundo, cada una de nuestras cosas, nuestras realidades, antes que existieran. A veces nos sorprendemos que hay pasajes que dicen que desde el vientre de nuestra madre, cuando nuestros embriones fueron formados, el Señor ya lo sabía. No, Él ya lo sabía mucho antes, ¿no? Y así, igual, Él planeó ejecutar a través de Cristo todo esto que nosotros tenemos posibilidad hoy de conocer. Vamos bien hasta aquí. Desde esta premisa, hermano, yo quiero encarar el tema. Entonces, si vamos a Génesis 2, que ahora sí, me gustaría que podamos mirar algunos versículos. Nosotros vemos que en el capítulo 1 está toda una creación de lo general, ¿no es cierto? Pero cuando llegamos al capítulo 2, nosotros vemos
que Dios entró a hacer algo un poco más específico, ¿no? A detallar algo que a mí me gustaría que nosotros podamos considerar. Eh, Fíjense que hasta el versículo 6 está hablando de la creación, 2:6, de la creación en general. Y el versículo 7 que dice, entonces, según la Valera por lo menos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Todos somos, hay alguno que es cristiano desde hace poco tiempo, menos de 2 años, o todos somos veteranos en la fe. Bueno, entonces más o menos todos conocemos, ¿no? A veces cuando hay cristianos nuevos yo trato de detenerme un poco porque por ahí les resulta nuevo algunos temas. Pero si todos conocemos Génesis, sabemos que hasta aquí el Señor, para el resto de la creación, ¿qué hizo? Dijo, sea. ¿Y qué pasaba? Crear significa hacer algo de la nada, ¿no? Así que el Señor daba la palabra y aparecían las cosas. ¿No podía ser así también con el hombre? Sea el hombre y aparecía el hombre. ¿Pero qué hizo? Lo formó, sopló aliento de vida. ¿Ustedes creen que eso estaba fuera del libreto o estaba dentro del plan de Dios? Dios había planeado crear al hombre de esta manera, ¿no es cierto? Y aquí todavía es importante que entendamos que no está hablando en sentido genérico, ¿no es cierto? Cuando habla de hombre, está hablando de quién? Del ser masculino, del hombre, ¿no? Como hombre, ¿no? Y pasemos al versículo 15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso, ¿en dónde? En el huerto del Edén, ¿no? ¿Para qué? Bien. Así que lo creó, pues creó ese huerto, ese jardín que nosotros llamamos muchas veces, y ahí lo puso. ¿Para qué? Ahí está. ¿Y eso qué sería? Ahí está. ¿Y será que el Señor no ha considerado su estructura física, emocional, espiritual para esa tarea? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, cuando Dios dijo, el hombre, o sea, de la eternidad, vas a cumplir este rol en la creación, ya planeó cómo hacerlo. Ahora, no sé si usted se ha preguntado lo mismo que me ha pasado a mí. ¿Por qué no lo hizo a los dos juntos? ¿No? Podía hacerlo a los dos juntos. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Se había olvidado? Estaba dentro del plan, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, nosotros notamos que lo creó para que lo labrara y lo guardase. Ahora, sigamos avanzando al versículo 18. Y dijo Jehová, que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quiere decir que hasta aquí cómo estaba el hombre? ¿Y qué dijo el Señor después?
que le haré ayuda idónea. Bueno, vamos a leer el otro texto también, así después versículo 20. Y puso Adán nombre a todas las bestias y ave del cielo y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló qué. Bien. En dos textos que aparece antes de crear a la mujer todavía, que el hombre necesitaba qué, ayuda idónea. ¿Ustedes creen que el Señor ahí recién se dio cuenta que el hombre necesitaba? ¿O llevó un proceso en la creación porque estaba intencionalmente haciendo las cosas así? A veces, cuando tengo la posibilidad de hablar con los muchachos, les digo, porque ¿qué hizo Adán? Lo labró, lo guardó, pero después también le puso nombre a todo lo que hay, según Génesis, el hombre le puso nombre, ¿no? Entonces, todo este trabajo, ¿qué le está diciendo? Que Dios lo diseñó al hombre con un determinado tipo de responsabilidad, ¿no es cierto? Administrar, hacerse cargo de las cosas, ¿no? Darle el nombre fue una gran responsabilidad. Dios estructuró al hombre así. Y cuando hizo todo esto, cuando el hombre completó esta tarea, le dijo, necesitas una ayuda, ¿no? Entonces, cuando iba a crear a la mujer, ¿con qué propósito lo iba a crear? Para que sea una ayuda idónea, ¿no? Para que sea alguien, un complemento, alguien que trabaje a la par, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, cuando lo iba a crear, fíjense que dice en el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Quién fue el primer anestesista? Lo durmió, lo anestesió, le sacó una costilla. ¿Para qué le habrá sacado una costilla? ¿Acaso el Señor necesitaba sacar una costilla para hacerlo? Estaba dentro del plan del Señor, ¿no? Porque eso es un mensaje claro que estaba dejando, ¿no? Lo sacaba de su costado para que sea alguien que esté a la par, acompañándolo, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, nosotros vemos que después dice, hizo la mujer y lo trajo al hombre. Así que cuando Adán despertó de nuevo, se encontró con una linda sorpresa, ¿no? ¿Era sueño o era realidad? Y el versículo 24, pasaje muy conocido, dice, por tanto, ¿para qué? Para hacer una sola carne. Así que lo creó para que después en esa unión sean como uno solo, ¿no? Hasta que la muerte los separe. En ese momento todavía no se pensaba en la muerte, ¿no? Pero hasta que la muerte los separe, nos dice después, ¿no? Entonces, es un vínculo que el Señor quiso que sea de por vida, ¿no? Ese fue el plan original del Señor.
¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, entonces nosotros ahora podemos ir tranquilamente al Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a ir a Mateo 19. Podíamos recorrer la Biblia y ver tantas ilustraciones, pero me gustaría que vayamos a Mateo 19, porque han pasado muchos siglos, algunos milenios. El Señor vino a este mundo, está haciendo su ministerio, está llegando casi al final de su ministerio. Versículo 3. San Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Buena pregunta, ¿no? ¿Es lícito? ¿A quién le decían? Al Señor mismo, ¿no? A quien estuvo en la creación del hombre, en esta creación del matrimonio, le pregunta, ¿es lícito que esto se separe? Yo quiero que, para sintetizar, porque supongo que la mayoría de ustedes lo conocen bien esta historia, ver la respuesta del Señor aquí en el versículo 4. ¿No habéis leído que Él, no habéis leído que Él, que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Hay versiones que me gustan más porque dicen, no leyeron en las Escrituras, creo que la Nueva Biblia Viva o algo así, no he leído otras, ¿no? ¿No leyeron en la Escritura? ¿No? Lo manda el Génesis, ¿no? Que en el principio Dios creó como varón y hembra, ¿no? Veamos el versículo 8, que es la respuesta a la otra planteamiento que le hicieron a ellos, ¿por qué Moisés permitió eh, el divorcio, ¿no? Y fíjense la respuesta en el versículo 8. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Frente a las dos preguntas, ¿a dónde le manda el Señor? ¿Qué le estaba diciendo con esto? ¿Dios cambió de parecer? No. El hombre fue cambiando el diseño del matrimonio, pero Dios sostiene su plan original. Ustedes me dicen hasta qué tiempo podemos ir con la mañana. Son 11:26. Pero, ¿se acuerda que hablamos que tenemos que ir siempre desde la perspectiva de Dios? ¿Qué hace la humanidad? La humanidad siempre va de lo que se le está presentando como situaciones, desde ahí planear o organizar el matrimonio, ¿no? O de lo que se le pone en la cabeza, como está pasando ahora, porque nosotros en Uruguay, por ejemplo, nos estamos encontrando con leyes que nos enteramos después que salió, ¿no? Yo hay algunas cosas que me enteré cuando se hizo el último censo, no sé si que andaban por las casas, y me llamó la atención una de las cosas que pasó. Preguntaban sobre la ideología de género, preguntaban hombre, mujer, otros. Y yo me preguntaba qué era el otros, ¿no? Y uno se da cuenta, quedaba abierto a un montón de posibilidades. Bueno, eso es lo que nos está pasando. ¿Dios ha cambiado? No. Iba, eh,
llevarlo a dos pasajes que me gustaría que lo miremos un poquito ahora, pero uno es Primera de Corintios, el capítulo 11, donde me gustaría que centremos un poco la atención. Y el otro pasaje que vamos a mirar un poco más es el Efesios 5, son pasajes muy conocidos desde el versículo 21 al 31, ¿no? Pero fíjense que versículo 1, Pablo va a decir, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo, ¿no? Versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Quiero que sepáis. Va a partir de un tema acá que tiene que ver de las funciones y va a decir que él tiene, y esto es una pregunta que le habían hecho los corintios, ¿no? ¿Cómo Dios tiene diseñado? Pero acá vamos a ver que la creación que él tenía planeada del hombre en Génesis estaba en función de qué? De un modelo que ya estaba diseñado en la divinidad. Porque por donde, si nosotros invertimos un poco el pasaje y miramos la última frase, dice que Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, en la divinidad, bueno, para que vayamos más en claro el tema, no podemos saltear el versículo 11, ¿no? En el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Qué nos habla? De igualdad, ¿no? En esencia, son iguales. Cuando estamos hablando de la divinidad, cuando habla de Dios que es cabeza de Cristo, ¿a quién se refiere como Dios ahí? Al Padre. ¿El Padre es superior al Hijo? No, ambos son Dios. En esencia son iguales, en roles diferentes. Entonces, me gustaría que veamos que acá lo que está haciendo en estos pasajes el apóstol Pablo es distinguir lo que es igualdad con lo que es roles. Hermano, ante Dios, nosotros no somos diferentes uno del otro. Pablo, en más de una de sus cartas, está diciendo que en el Señor no hay siervo ni libre, no hay judío ni griego, no, no hay bárbaro ni escita, dice, o sea, no hay personas muy sabias ni tampoco de las más salvajes. No, Dios no hace diferencia de personas. Cuando Cristo fue a la cruz, por todos pagó el mismo precio. Ahora, cuando entramos a ver el tema aquí, nos habla que en la divinidad había una diferencia, ¿no? El Padre con el Hijo tienen roles distintos. El Señor, vieron que los evangelios muestran que Él iba, y uno de los momentos más marcados es cuando va a elegir los apóstoles. Se pasó la noche orando. ¿Por qué lo hizo?
Tenía multitud de discípulos. Había que elegir 12. ¿Lo hizo a criterio suyo? El Padre. En un momento, cuando estaba hablando de su segunda venida, él dijo que el día ni la hora nadie lo sabe. ¿Quién solo lo sabe? Solo el Padre. Él, en un momento, cuando iba a ascender a los cielos, los discípulos le dijeron en Hechos 1:6, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No les toca saber a ustedes eso. ¿Quién lo puso en su sola potestad? El Padre. Quiere decir que el Hijo está pendiente ¿de quién? Del Padre. Es Dios también, pero hay cosas que están en la sola potestad del Padre. Es el que está marcando la agenda, inclusive del Hijo. Eso es lo que significa ser cabeza, tener la conducción. ¿Vamos de acuerdo en esto? ¿No? Entonces, en la divinidad, el Padre es el conductor de todo lo creado, de todo lo planeado. Pero acá también nos está mostrando que Cristo es la cabeza ¿de qué? Es decir, la iglesia es conducida ¿por quién? Ahí va. Dios, el Hijo, es el que debe ser el que decide el rumbo de la iglesia. Así debe ser. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 3:20 a la última iglesia, la de la Odisea, que le dice, aquí estoy a la puerta y llamo, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor quiere tener ahí? El señorío. A la iglesia de Éfeso, que es la primera, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dice, por tanto, arrepiéntete, ¿no? Y haz las primeras obras. ¿Cuál era? Donde Cristo era el que gobernaba y dirigía la iglesia. Cuando nosotros miramos este pasaje de Efesios 5, nos muestra que Cristo es el conductor, debe ser el conductor de la iglesia. Hermanos, ningún líder humano, ni la iglesia como asamblea, nosotros somos bautistas, ¿no? Tenemos un gobierno más democrático, como aunque yo hay ciertas cosas que cuestiono de nuestro gobierno democrático, ni las asambleas pueden decidir el rumbo. Por eso nosotros vemos en el libro de los Hechos esos ejemplos tan lindos donde la iglesia cuando quería decidir algo, ¿qué hacía? Ahí va. ¿Cómo necesitaba por 7 tiempos? Que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Yo me encuentro con tantos panoramas en este tiempo, hermanos, donde ignoramos la escritura. Hoy hay un analfabetismo bíblico muy grande, ¿no? Pero encontrarme con esta realidad donde hay una resistencia a someternos a la palabra de Dios tan grande. ¿Saben? Déjenme adelantar algunas cosas que lo planeaba para más luego. Hace un tiempo atrás estaba en San Gregorio y fuimos a un programa de radio, me había acompañado Agustina, mi nuera, la nuera preferida que tengo. Y lo escuchaba a unos jóvenes que estaban haciendo el programa, un poquito antes que nosotros hiciéramos el nuestro. Y ellos decían,
Esto es lo último que salió. Y esto es lo más nuevo. Y no, estaban hablando de la novedad en música cristiana para poner. Y yo no puedo evitar algunas cosas. A veces estoy en una conversación, pero mi oído se va para otro lado. Y entonces escuchaba un poco el contenido de las canciones y mi oído teológico no podía soportar eso. Pero era lo último. ¿No? No importa si estaba de acuerdo a la palabra de Dios o no. Entonces, la pregunta era de dónde salió todo esto, ¿no? La nueva generación a veces va de algún lado, absorbió este ideal. No, no importa de dónde sale, pero si es nuevo, si suena lindo, va para adelante. No sé si me van entendiendo por qué voy enfocando acá y todavía no entré a lo que es matrimonio. Hermanos, el hijo estaba sujeto continuamente y está sujeto al plan del padre, ¿no? Si el Señor hubiera salido del libreto, especialmente cuando estaba en el huerto del Getsemaní, cuando decía, Padre, si es posible, pasa, mira esta copa. Gota de sangre le caía, ¿no? La angustia era terrible. Si él salía del libreto ahí, ¿qué pasaría? Hoy estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Sujeto a la cabeza del Padre hasta la victoria final. Si Cristo es la cabeza de nuestras vidas, sería importante que nosotros entendamos esta verdad. Nosotros vemos a la iglesia primitiva, no solo perdía sus bienes, no solo eran perseguidos, eran torturados. Cuando uno lee la historia de la iglesia en los primeros siglos, sabe que había lugares enteros llenos de cruces con cristianos. Roma teniendo de candiles a cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo era su cabeza y no iban a cambiar de cabeza, ¿no? Porque era muy sencillo. Simplemente tenían que decir el César era el Señor, nada más. Y todo cambiaba. Podían seguir practicando la fe cristiana tranquilamente, pero Cristo era el Señor. Por eso, si ustedes miran, por ejemplo, Romanos 14, aquella que nosotros muchas veces lo cantamos, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque para eso, dice, Él murió y resucitó. ¿Para ser Señor de quién? De los vivos y de los muertos. Hermano, Él no fue Señor o no demandó este señorío antes de su muerte y resurrección y ascensión. Tiene todo el crédito ganado para ser cabeza. Entonces, si vamos a ir desde lo general a lo específico, como estamos hablando, un matrimonio va a llegar a ir logrando la armonía, como hablaba nuestro hermano Germán hace un rato, ¿no? El nombre con la realidad espiritual. Tenemos que empezar a entender esto que Pablo comienza a presentar acá en el 11.3.
tenemos que saber que Cristo es cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer, pero Dios será la cabeza de Cristo. Yo voy invirtiendo un poco la manera de expresarlo para que entendamos. El Padre es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y quién debe entender bien en claro este señorío entre el hombre y la mujer? El hombre. Entonces, si el hombre va a ser cabeza de la mujer, es el primero que tiene que entender qué cosa. El señorío de Cristo. Cristo debe ser el Señor en nuestras vidas. Ahora, fíjense que el versículo 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues que es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer, gloria del varón. Aquí hay unos temas culturales. Hace un tiempo atrás, cuando hablábamos con un hermano, él me discutía que no había roles diferenciados en el matrimonio, ¿no? Que en la casa, los dos, en su matrimonio, los dos tenían, era indistinto lo que tenían que hacer, ¿no? Bueno, no, en esa reunión de hombres, no, era de hombre, no lo pudimos convencer con los textos. Pero resulta que después charlábamos con la esposa después de un culto y yo le digo, yo creo en el liderazgo masculino no por un tema cultural, sino doctrinal. Y ella no supo lo que charlamos en la reunión de hombres, ¿no? Hacerle entender a mi marido, me dice. Así que su esposa misma quería realmente que no sea así. Quería que haya un hombre que haga de cabeza en el hogar. ¿Se dan cuenta? Él no entendía estas cosas. A ver, ¿por qué estoy sacando este tema? Porque acá vamos a ver un tema cultural en cuanto al velo, que podemos discutirlo o no. Pero yo quiero que entendamos esto. Yo entiendo que el Evangelio no está sujeto a la cultura, a las circunstancias. Yo entiendo que el Evangelio fue diseñado antes de la creación del mundo. Y que fue diseñado, si bien comenzó en Jerusalén, fue diseñado para llegar a todas las culturas, a través de todos los tiempos, todos los países. El Evangelio funciona independiente de cómo el mundo se mueva. Hermanos, para sacar un tema que no tenga que ver con el matrimonio, pero que podemos notarlo, ¿no? La esclavitud. El Señor no habló nada contra la esclavitud en el tiempo. Pero ¿qué hizo el Evangelio?
¿Cómo lo hizo? Porque no se adecuó, simplemente hizo su tarea, ¿no? La predicación, la obra de la palabra, porque el Evangelio va independiente a lo que el mundo se mueve. Déjenme insistir en esto porque ¿por qué tenemos tantos problemas nosotros en este tiempo? No solamente matrimonial, sino el matrimonio es un resultado de tantas otras cosas, ¿no? Es porque queremos acomodar el Evangelio, decimos no, porque como algo nos dijo el pastor Germán hace un tiempo, no, porque ahora los tiempos han cambiado, ¿no? Pues yo le arranqué de Génesis 2 y fuimos a Mateo 19. Él planeó de una forma, la sostiene, ¿no? El Evangelio fue diseñado desde la eternidad y no importa cómo van pasando las cosas. Por eso cuando como cristianos entendemos eso, que el Señor diseñó para que Él sea cabeza y gobierne conforme a cómo estableció en su palabra, y yo me sostengo ahí, no solo que va a transformar mi vida, sino que el Evangelio puede transformar una sociedad. Quizás un tiempo muy marcado es cuando nosotros vamos a la Edad Media, un poquito más adelante o en el siglo XIX, cuando el Evangelio llegó en esos momentos de avivamiento en lugares donde, por ejemplo, hay una historia misionera que leí la otra vez, no, de uno de estos predicadores que no me sale el nombre, que predicó en una de las minas. Cuando se convirtieron los mineros, dice que el otro día las mulas no querían trabajar. ¿Quién no escuchó esa historia? Porque los mineros estaban acostumbrados a maltratar a esas mulas para que se muevan y se convirtieron y no maltrataban las mulas, ¿no? Los bares quedaban vacíos. Hermano, yo no necesito poner luces de colores en la iglesia para que a ver si gano a alguien para Cristo. No, yo vengo, presento la palabra, cuando Dios comienza a mover el corazón, va a transformar la sociedad. La sociedad debe venir a ser transformado. Todo lo cultural que está bien, el Evangelio no lo mueve. Pero todo aquello que no está de acuerdo al Evangelio, el Evangelio va a reformar. ¿Por qué? Porque el Evangelio fue diseñado de tal manera que no se ajusta a ningún tiempo ni a manera de nuestra. Perdón que me detuve mucho en este tiempo, en eso. Nos vamos de lo general a lo específico. Y aquí nos está hablando de que Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, de la iglesia, el varón es cabeza de la mujer. Entonces, Dios cuando da una responsabilidad también que da la autoridad para desarrollar. Ser cabeza viene también con una responsabilidad, o sea, junto con esa responsabilidad, la autoridad para poder ejecutar el trabajo, ¿no? Entonces, el hombre tiene lo que está mostrando acá es que el hombre debe tener la autoridad para llevar el liderazgo en la casa. Y la mujer debe estar sujeta al liderazgo masculino. Bueno, quizás sería un tema que yo planeé un poco para que en la tarde podamos conversarlo más, ¿no? Me gustaría escucharlo a ustedes porque necesito aprender estos temas. Pero entender, esto es muy importante. A ver, yo creo que muchas de las cosas que nosotros cosechamos hoy son producto de algunas cosas que se manejó mal en generaciones anteriores. ¿Saben? Hace por lo menos 3 o 4 décadas que vemos que el hombre delegaba mucho lo que es la tarea espiritual en la mujer, que la señora se encargue, ¿no? Si había
escuela dominical y aparecían los niños. Si había que hacer algo, ¿quiénes se movían? ¿Dónde estaban los hombres? Ahora, yo le desafío desde el comienzo, cuando nosotros vemos los libros de las leyes, cuando vemos estas cartas, si usted mira la carta a los Corintios en especial, usted va a ver que está dirigiéndose al hombre. Es más, muchas de las palabras que usa cuando dice hermanos, no lo habla en sentido genérico. Entonces, es interesante que entendamos que Dios nos demanda que nosotros seamos líderes en nuestro hogar en lo espiritual. No podemos delegar esa tarea en los hombres, entre otras cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesitamos hombres preparados. O sea, ahora entendemos por qué Adán primero aprendió a trabajar el huerto, a administrarlo, a cuidarlo, a saber cómo se llama, qué naturaleza tiene. Seguramente que el hombre va asociado con todas esas cosas, ¿no? Estar preparado para hacer la tarea. Entonces, lo que vemos hoy que el mundo hizo, darle esta libertad, inclusive ahora ya no es ya la adolescencia, sino en la niñez. O sea, no hay una madurez, no hay una preparación para hacer una tarea y tener libertad de hacer cosas que no está a la altura. Después se hace cargo quién. Lo más aproximado es los abuelos, pero estamos esperando que el Estado haga cosas que nos corresponde a nosotros. Entonces, si hoy vemos lo que vemos en nuestra sociedad, es un resultado de que el hombre y su ausencia, ¿no? Nosotros notamos que el tema acá de trasfondo en 1 Corintios tiene que ver más con lo que pasaba en los cultos paganos, ¿no? La mujer tenía un protagonismo grande y entonces cuando venía a la iglesia, ¿qué quería hacer? Lo mismo. Pero acá que Pablo dice, no, el hombre debe tener protagonismo. Ahora, ¿esto anula a la mujer? Vieron que cuando el velo hablar de señal de autoridad no significa anularla, porque si no el versículo 5 nos diría, porque toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. A ver si a mí se me escapa algunos detalles y vuelvo para atrás. Nosotros tenemos que notar que el contexto de todo este pasaje comienza en el capítulo 10 y va a terminar en el 14. ¿Cuál es el tema que está tratando en estos capítulos? Que es exacto, pero está relacionado con algo congregacional, con lo que pasa en el culto. Prácticamente son, en la Biblia creo que son los pasajes donde podemos tomar de lo que tiene que suceder en los cultos, es acá, ¿no? Desde el Corintios, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 14. Entonces acá estamos hablando del desenvolvimiento especialmente en el culto. No está anulando a la mujer en la participación del culto, pero bajo la conducción de quién? Del hombre. Bueno, acá podemos entrar en temas polémicos con lo que pasa y espero que acá no pase, ¿no? Yo no creo en el pastorado de la mujer, por ejemplo. No sé si todos pensamos lo mismo. Claro. Pero por eso me reservé el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16?
Ahí va, ¿se dan cuenta? Si alguien quiere hacerlo diferente, Pablo dice, nosotros ni la iglesia tiene tal costumbre. Si alguien lo quiere hacer, lo hace. Pero bíblicamente este es el patrón que está mostrando. ¿Quieren que hagamos un alto? Tomé estos dos pasajes, de 1 Corintios 11 y Efesios 5, desde el 21 al 25, porque enfocan dos aspectos diferentes. Esto tiene que ver con la parte cúltica. Efesios 5, desde el 4.1 hasta el final, lo que menos aparece es lo que tiene que pasar en un culto, sino en la vida cotidiana. Pero el principio es el mismo. Cabeza en el culto, pero cabeza también en el hogar. Entonces, lo que nos deja ver en estos pasajes de 1 Corintios 11 es que en el Señor, ¿cómo somos? Iguales. El hombre no vale más que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Dios ha pagado el mismo precio. Pero, ¿en qué nos diferenciamos? En roles. Iguales en dignidad. Ahí va. Entonces, tenemos diferentes roles. Ahora, lo que nos muestra es que en el culto puede haber participación de todos, del hombre y la mujer. Yo he tenido problemas serios este último tiempo porque encontré la tendencia de anular a la mujer totalmente en el culto. Yo no soy partidario de eso. Pero mi esposa me ayuda mucho. Cuando aquí está Agustina, ella está en la iglesia Paysandú. Hay otras hermanas, perdón, y son muy colaboradoras. Ellos trabajan en equipo conmigo, yo no tengo ningún problema. Nos sentamos a veces a charlar. Mi esposa sabe a veces algunos debates que tenemos, a veces yo salgo del rol de esposo para hablar como pastor, ¿no? Y ellos saben que la responsabilidad está en mis manos y son muy buenos colaboradores. Porque hay dones, como acá que está hablando de profetizar, si nosotros miramos en 1 Corintios 14, ¿qué significa profetizar? Es exhortar, edificar, ¿no? Y acá habla que la mujer también lo puede hacer. Y eso no significa que tiene autoridad sobre el hombre. Pero tiene que haber una conducción, una visión clara. Hermano, no sé si ustedes comparten lo mismo. Voy siempre tratando de tender de lo general hasta a esto específico, ¿no? Cuando a veces se asocia al pastorado solamente con la predicación del domingo, con el culto. Yo recuerdo en un momento cuando teníamos demasiada actividad y los cultos casi que yo predicaba 2 veces en el mes y a veces menos por la salida, ¿verdad? Pero algunos de los que participaban en los cultos en San Javier en ese comienzo repetían inclusive frases que hablábamos entre semanas. Ellos estaban haciendo cosas que estaban en la cabeza de uno. Y yo siempre digo, ser cabeza no significa copar el culto, significa tener en claro la conducción, la organización, los tiempos para hacer las cosas, ¿no? Llevar el orden. Eso es hacer de cabeza, no hacer de mano, de pie y de todas esas cosas, ¿no? Y a veces, en ese sentido, me gustaría que nosotros entendamos el rol que los hombres tenemos que crecer en este tiempo. Eh,
Bueno, paramos aquí, ¿no? A menos que tengan alguna pregunta antes de, porque son las 12 del mediodía. ¿Le quedó algo en el tintero que quieran preguntar? Cerramos con un momento de oración.